Antes de empezar el video, quiero recordarles que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y ahora sí, que disfruten este video. Narutema. Alianza política, traducción, capítulo 12, la verdad sale. Antes de empezar decir que esta teoría no es mía, esta teoría es hecha por Nixover. Ahora sí que empiece el video. País del té, base N5 del sonido. Orochimaru todavía estaba en su cama mientras trataba de borrar el dolor en sus brazos. Había pasado demasiado tiempo desde que ese viejo le quitó los brazos con ese jutsu. Si el viejo no hubiera muerto, lo habría matado de la manera más lenta y dolorosa. Él gruñó de dolor mientras sus brazos se deterioraban lentamente. Tener la carne de su cuerpo cayéndose lentamente sobre él le dio un dolor diferente a todo lo que una persona podría imaginar. Por supuesto, él sabía que no era realmente su cuerpo original había desaparecido hace mucho tiempo. Toda la investigación sobre la inmortalidad le había dejado solo una opción: deshacerse de un cuerpo viejo como una serpiente se despoja de su piel. Los cuerpos, por supuesto, tendrían que ser inyectados y alterados para que pudiera usar algunas de sus habilidades especiales. Llevaba mucho tiempo, pero afortunadamente ya había refinado el proceso. Al principio, tardó casi un año en alterar el cuerpo lo suficiente, pero ahora solo le tomó unos meses. Pero no importa, debido a que nunca pudo hacer que esos cuerpos duraran, se quemaron demasiado rápido para él. 3 años y necesitaba encontrar un nuevo anfitrión, y tenía que tener cuidado porque no cualquier cuerpo lo haría. Orochimaru tenía que asegurarse de que fueran cuerpos fuertes, ya que los débiles no durarían tanto y no podrían ser mejorados lo suficiente con todas las drogas y las técnicas prohibidas que debería insertarle. Había aprendido desde el principio a no solo tener una persona para ser su próximo anfitrión, sino también que encontrar a los que eran perfectos para él eran difíciles de conseguir. Solo lo verdaderamente excepcional podría ser su cuerpo, como Kimimaro, el líder de los 5 del sonido, 4 ahora, su línea de sangre era realmente única. Pero el niño se estaba muriendo y no duraría incluso con la marca de la maldición sobre él, por lo que el niño estaba con soporte vital, mantenido con vida hasta donde pudiera. Orochimaru lo necesitaría. Se podrían usar algunos otros, pero él quería a Sasuke Uchiha. El Sharingan con la capacidad de copiar todo el jutsu le permitiría aprender en 3 años lo que le llevaría 300 años aprender. Después de su fracaso con Itachi, Sasuke era la única opción. Si bien es cierto que el niño era demasiado joven, Orochimaru tenía formas de alterar el cuerpo al de una forma más adulta. Pero necesitaba al niño por otras razones. Con el cuerpo del niño podría usar el ADN para ayudar a recrear el clan Uchiha. En sus experimentos anteriores en Konoha antes de su exilio, había estado tratando de recrear las habilidades de madera del primer Hokage y sintió que había estado cerca. Uno había sobrevivido y, aunque no lo sabía, había escuchado rumores de un Anbu enmascarado con habilidades de madera. Cuando se enteró de eso, Orochimaru había comenzado de nuevo con su proyecto de ADN y cuando consiga a Sasuke, podría encontrar una manera de crear una nueva línea de usuarios de Sharingan para usar en el futuro. Podría infundirle al feto eso y dejarlo crecer en un tanque, o siempre podría hacer inseminación artificial. Tenía planes para ambos en cualquier momento. Las guerreras más fuertes ya habían sido seleccionadas de antemano y Kabuto estaba atento a cualquier perspectiva futura. A diferencia de su ex compañero de equipo, nunca estuvo interesado en todo el lado sexual de las relaciones. Para Orochimaru parecía un proceso demasiado vulgar. Nunca entendió esa parte de la humanidad y nunca lo haría, solo sintió que era algo bueno que fuera así. Era solo una distracción y podía concentrarse más en su trabajo. El dolor estalló nuevamente en sus brazos y gritó por Kabuto. Necesitaba más medicamentos para ayudarlo con el dolor. Pronto la carne de sus brazos no podría mantenerse unida y luego las infecciones comenzarían a extenderse por su cuerpo. Incluso con todas las mejoras, si su cuerpo era demasiado débil, aún podría enfermarse. Kabuto trató de adormecer los nervios, pero por alguna razón no estaba funcionando. Volvió a gritar cuando el muchacho no apareció. La puerta se abrió de golpe cuando Kabuto entró corriendo a la habitación. Orochimaru gritó pidiendo más medicina y el joven corrió hacia la mesa lateral donde estaban todas. Inyectó varios compuestos en su cuerpo a través de los brazos arruinados, y luego en el cuerpo principal. Las agujas eran menos dolorosas que sus brazos en ese momento, pero pronto el dolor comenzó a disminuir. Nunca lo abandonó, pero ahora era tolerable. ¿Dónde diablos está Sasuke?
Orochimaru exigió. Los 4 del sonido lo siguen observando según sus órdenes, dijo Kabuto mientras guardaba la medicina. Aparentemente se ha estado entrenando tratando de aprender a usar tu pequeño regalo hasta el momento. Pero aún no se arriesgan a ser vistos, incluso gracias a tu conocimiento sobre la seguridad de Konoha aún podrían ser descubiertos. No sé cuánto tiempo más puedo esperar, dijo Orochimaru enojado. Si el viejo tonto no hubiera usado ese jutsu en mí, podría darme el lujo de esperar, pero necesito un nuevo cuerpo. Con la negativa de Tsunade de curarme, necesito un nuevo cuerpo. Todavía se suponía que tenía al menos 2 años más con este nuevo cuerpo, pero tuvo que cambiar rápidamente. Normalmente, cambiar tan rápido no era una buena idea, ya que lo debilitaría seguir cambiando demasiado rápido, pero no tenía otra opción. Quería un cuerpo Uchiha durante tanto tiempo y uno estaba casi a su alcance. La ansia del chico por poder y venganza seguramente lo motivaría a buscarlo. Además, el sello de maldición también estaba allí, le daría poder mientras se alimentaba de sus emociones negativas e incluso las aumentaba. Ese fue uno de sus mejores trabajos, algo que lentamente cambiaría las mentes que lo usaban. Cuanto más oscuro sea el impulso, mejor funcionará el sello. Fue desafortunado que su primer éxito, Anko, hubiera sido una decepción, la chica habría sido un buen aprendiz y tal vez incluso un buen cuerpo anfitrión algún día. Pero carecía de la necesidad de poder, había sido físicamente lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, pero era demasiado débil como persona. Ella era demasiado suave y él la dejó morir en ese lugar. Le había sorprendido saber que ella había sobrevivido, pero había sido divertido volver a encontrarse con su antiguo alumno. Ella había crecido pero todavía era demasiado suave, la marca de maldición funcionó contra ella porque luchó contra ella, en lugar de abrazarla. ¿Señor Orochimaru? Kabuto le preguntó. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó Orochimaru. Al ritmo de descomposición, diría que 2 semanas en el mejor de los casos. La cara de Orochimaru se retorció de dolor e ira, no podía permitirse esperar tanto. Sasuke estaba tardando demasiado en unirse a él y rápidamente se estaba quedando sin opciones. Comienza los preparativos para un nuevo anfitrión, escupió Orochimaru. Distrito Uchiha. Sasuke había estado trabajando duro para tratar de entender el sello que Orochimaru le puso. Después de que se despidió de su equipo ese día, había obtenido tantos pergaminos sobre sellos y sellos como pudo de la biblioteca de su clan. Aunque solo conocía los simples sobre cómo sellar armas, pensó que no sería tan difícil. Aunque se lo llamó genio, resultó que los sellos requerían un tipo diferente de genio. Las fórmulas eran muy complejas y era difícil obtener una comprensión rudimentaria. También estaba el hecho de que Orochimaru había creado este sello él mismo y no había registros oficiales, aunque apostaba a que había clasificados, pero ni siquiera él podía obtenerlos. Solo los Honins de alto rango serían los únicos en obtener ese tipo de registros, y probablemente también necesitarían la aprobación del Hokage. Sabía que no podía ir con Kakashi para preguntar por ellos porque no aprobaría lo que estaba haciendo. Sasuke necesitaba más poder y este sello parecía ser la mejor manera de hacerlo. Recordó cuando se activó por primera vez, nunca se había sentido tan poderoso o tan vivo en ese momento. Se había estado divirtiendo de formas que creía perdidas para él. Cuando había estado tratando de quitarle los brazos a ese genin del sonido, le había gustado, todas las batallas después no se sintieron así nunca más, y se preguntaba el por qué. En la batalla solo pensaba en la victoria, pero esa batalla, en ese punto, le gustó por primera vez la batalla. El calor del momento y cómo le infligió dolor al genin del sonido. En cualquier caso, hasta ahora, el sello era demasiado complicado para que él pudiera darse cuenta de algo, fuera lo que fuese, tenía que resolverlo por su cuenta. Lo que lo llevó a sus sesiones de práctica junto al lago donde había dominado ese jutsu de fuego. Eso había sido cuando su padre finalmente lo había notado, cuando su padre le habría dicho que iba a entrenar a Sasuke personalmente, Sasuke estaba encantado. Había estado viviendo en la sombra de su hermano mayor toda su vida y finalmente, estaba siendo reconocido. Esa noche se había acostado más feliz de lo que había estado en mucho tiempo y no podía esperar hasta el día siguiente. Pero esa fue la noche en que su mundo fue destruido. Itachi asesinó a su clan y a su familia, lo había torturado durante 3 días y lo había dejado destrozado entre la sangre y los cadáveres de su madre y su padre. Estaba solo en el mundo, no había un hermano a quien admirar, ningún padre que lo aconsejara y ninguna madre que siempre lo hiciera sentir seguro y cálido. Todo lo que sintió fue el entumecedor frío del agujero que quedó en su vida. Sasuke comenzó su rutina de calentamiento mientras comenzaba a practicar su estilo de pelea familiar.
Recordó las veces que su hermano lo entrenó, en aquel entonces todo estaba bien. Había amado a su hermano mayor y lo admiraba, lo que hizo que su traición fuera aún más dura para el joven Sasuke. La única persona en la que creía que podía confiar, rompió ese vínculo para siempre. Sasuke lanzó una serie de golpes cuando los recuerdos volvieron a él. Recordó después de haber sido encontrado, cómo había estado en el hospital durante unos meses. La experiencia lo sacudió, no había podido dormir por la noche. Cada sombra que había mirado para ver si Itachi regresaría para terminar el trabajo. Sasuke había esperado toda la noche en caso de que su hermano mayor hubiera cambiado de opinión y viniera a matarlo también. Solo podía dormir en los días en que se sentía seguro, pero por la noche esperaba. Sasuke ahora comenzó con los combos de patadas, luego en bloques y paradas. Su cuerpo se movía solo mientras su mente luchaba con los recuerdos que lo estaban invadiendo. El hecho era que no odiaba a Itachi al principio, no, eso vino después. Al principio le había tenido miedo a Itachi, miedo de que se despertara una noche con Itachi sobre su cama. Esos ojos rojos mirándolo mientras hundía una espada en el corazón de Sasuke. Después de unos meses, cuando sabía que Itachi no regresaría, se había ido a casa por primera vez. Había visto las casas y calles vacías, y podía ver el dolor y color nuevo que cubría la sangre que se había derramado allí. Permaneció en el centro del distrito de Uchiha durante mucho tiempo ese día. Sintió las lágrimas caer por primera vez ese día, había caído de rodillas mientras lloraba. Todo ese dolor y rabia que había estado reprimiendo salió de él, aulló su ira en el área vacía. No sabía cuánto tiempo había estado allí, el sol se había puesto en ese punto, pero al final se sintió vacío. No había más lágrimas en él, y no había vuelto a llorar desde ese día. Había usado todas las lágrimas que quedaban en su vida en un solo momento. Todo lo que quedaba era el vacío, esa sensación fría y vacía como un agujero en su pecho. Pero pronto sintió algo más allí, una sensación de ardor frío. Era la furia fría que se estaba acumulando en él, levantó la vista con ojos duros a su alrededor. Fue en ese momento cuando realmente prometió matar a su hermano, vengar a todo su clan, Ark. Sasuke sintió el dolor donde la marca se encendía. Fue una sensación intensa y por un momento apenas pudo sostenerse en pie. El dolor se desvaneció lentamente mientras trataba de pensar qué causó que estallara de esa manera. Kakashi le había dicho que el sello a su alrededor era tan fuerte como su voluntad, pero algo más debió haber sucedido. Había estado pensando mucho sobre el sello maldito, por qué funcionaba al principio y por qué las otras veces que lo había activado solo lo había debilitado. La primera vez que se activó, eso era en lo que necesitaba intentar concentrarse. Cuando había luchado contra Gaara, había necesitado más poder y se había activado, pero no como la primera vez. Su cuerpo no respondía normalmente y se sentía aún más débil. Entonces, ¿qué había de diferente en la pelea de Gaara y la pelea con el genin del sonido? Se dio cuenta de que eran las emociones involucradas. Con Gaara había sentido miedo y dudas, pero no con el genin del sonido. Había más también, había estallado justo cuando estaba pensando en ese día que había hecho su voto a su clan. Algo en ese momento también lo había provocado. Bueno, podría intentarlo, no como si tuviera algo que perder. Sasuke pensó para sí mismo. Cerró los ojos y trató de recordar ese día otra vez. Intentó concentrarse en el dolor y la ira que había estado dentro de él, pensó en Itachi y en lo que había hecho, pensó en su última pelea y en cómo había ido tras Naruto de todas las personas. Su hermano lo había echado a un lado como si no fuera nada, pero se había centrado solo en Naruto. Naruto, ¿por qué? ¿Por qué eres tan fuerte ahora? Eres el último de la clase, no vienes de ningún clan, no tienes línea de sangre, no hay nada especial en ti y, sin embargo, sigues fortaleciéndote. Seguiste aprendiendo las cosas que podía usar para completar mi misión. Incluso Suna ve algo en ti, muy probablemente por vencer a Gaara. Entonces, ¿por qué? ¿Qué lo hace tan especial? Gritó Sasuke cuando el sello de maldición se activó. Lloró de dolor, pero esta vez no trató de luchar. Abrazó lo que estaba sintiendo y pronto el dolor desapareció. Las marcas negras, si podía ver, se arrastraban sobre su cuerpo y ahora cubrían la mitad. Comenzó a sentir el poder fluyendo hacia él y se sintió genial, incluso mejor que genial. Echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír al sentir la fuerza bruta corriendo por su cuerpo. Este es el poder que necesito. Ahora solo necesito domarlo. Sasuke pensó para sí mismo mientras sonreía. Comenzó su trabajo físico tratando de ver cuánto tiempo podía mantener el poder del sello maldito fluyendo a través de su cuerpo.
Era más rápido y más fuerte así, cuando se encontraba con Itachi nuevamente, usaría el poder de este sello como una sorpresa y finalmente mataría a su hermano. Casa Uzumaki. Temari había estado buscando a Naruto por todas partes, probó el puesto de ramen y luego la cabeza del cuarto, pero hasta ahora no tuvo suerte. Ni siquiera el Hokage lo había visto a él ni a ninguno de sus amigos. Después de que ella dejó la academia, estaba en una misión para encontrar a Naruto y hacerle saber que enseñarle a los niños ese tipo de cosas no estaba bien. Todavía estaba enojada después de todo este tiempo, de hecho, no solo estaba enojada, sino que sus pies la estaban matando, lo que solo la enojaba más. Solo quedaba un lugar para verificar y era en casa. Ella se detuvo en seco ante ese pensamiento. ¿Cuándo diablos empecé a pensar en este lugar como en casa? Se preguntó Temari. Si bien todavía consideraba a Asuna su hogar y siempre lo hará, se sorprendió de cómo estaba empezando a pensar en su casa de 2 pisos como hogar. Seguro que no consideraba a la aldea como su hogar, al menos todavía no. Pero por alguna razón, la casa comenzaba a sentirse como en casa para ella. Claro que tenía todas sus cosas allí, pero era más que eso, más que solo tener un lugar para vivir. En realidad estaba comenzando a disfrutar su vida con Naruto, era extraño, pero en realidad estaba empezando a gustarle el chico. Te hacía sentir a gusto contigo mismo, siempre era cálido y su felicidad era contagiosa a veces. Ella sacudió la cabeza al recordar que se suponía que debía estar enojada con él. Cuando la casa apareció a la vista, notó algo en el techo. Cuando se acercó, pudo ver que alguien estaba sentado en él. Temari también tenía una idea de quién era. Caminé todo eso y él estuvo allí todo el tiempo. Temari no estaba segura de estar enojada o simplemente feliz de que finalmente lo hubiera encontrado. Ella rápidamente logró subir al techo y allí estaba él, sentado allí con las rodillas levantadas y los brazos apoyados sobre ellas. Estaba mirando muy lejos, pero sus ojos no estaban enfocados, ya que estaba pensando profundamente en algo. Temari estaba a punto de sacar su abanico de batalla cuando se detuvo y se dio cuenta de su rostro. Mientras vivía con él, había visto las diversas caras que tenía, pero esta era una que nunca había visto antes. No pudo evitar notar cuán diferente era y se preguntaba si estaba viendo un lado oculto de él. Bueno, le preguntaré qué está pasando, luego le daré un infierno por enseñarles a los niños ese jutsu pervertido. Muy bien, ¿qué demonios está mal? Temari preguntó, la irritación en su voz que no podía ocultar. Naruto saltó ante su voz, había estado tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de su llegada. Puso esa cara sonriente mientras se rascaba la nuca nerviosamente. Durante la última hora más o menos, había estado pensando qué decir y cómo hacerlo. Sabía que ella merecía saber toda la verdad del asunto, pero no podía evitar preocuparse de cómo lo vería. Bueno, supongo que no mucho, se rió entre dientes, pero pronto dejó de ver la expresión seria en su rostro. Naruto, ella dijo simplemente más como una orden oculta que como una pregunta. Se estremeció un poco antes de suspirar y volvió a mirar hacia la aldea mientras se ponía más serio de nuevo. Hola Temari, ¿y si supieras algo sobre mí, algo que podría cambiar tu forma de verme? Ahora Temari estaba perdiendo su ira anterior a medida que se estaba interesando más. ¿Era eso algo que ella había estado investigando? ¿Era ese secreto que parecía rodear al ninja rubio? Se sentó a su lado mirándolo, pudo ver la mirada en sus ojos. Tenían un dolor en ellos que ella no había visto en mucho tiempo. Recordó cómo se veían los ojos de Gaara, todo ese dolor y pérdida. Entonces, una noche, Gaara había cambiado y sus ojos adquirieron esa horrible mirada en ellos. La mirada de un loco que mataría a cualquiera, incluso a ella. Durante años había estado aterrorizada por Gaara, pero luego Naruto lo había cambiado. Al mirar esos ojos azules y expresivos suyos, recordó aquellos viejos tiempos. Naruto, puedes decirme, sea lo que sea. Ella le dijo, su voz ganó un tono un poco más gentil. No estaba segura de por qué, pero al ver esos ojos que él tenía, ahora la alcanzaba. Ella sentía una parte de su deseo de consolarlo, quería ver esa mirada feliz de siempre en ellos. Naruto guardó silencio un momento tratando de recuperar el coraje. ¿Es solo que, has notado que a algunos de los aldeanos no les gustó? Temari asintió con la cabeza. Hay una razón para ello. No es tan malo como solía ser últimamente, pero creo que puedo ver por qué muchas de las generaciones anteriores no me querían. Dijo Naruto. ¿Sabes sobre el ataque de Kyuubi hace más de 13 años? Temari asintió, sí, lo leí. El gran zorro de 9 colas, el más poderoso de todos los Biju, atacó la aldea y fue tu cuarto Hokage quien lo mató. Bueno, resulta que en realidad no fue asesinado, dijo Naruto.
Temari estaba confundida ya que todos sabían la historia, incluso aquellos fuera de la aldea. Se dijo que incluso Iwagakure no Sato celebró la muerte del cuarto cada año el 10 de octubre. Había algo en esa fecha que la molestaba por alguna razón. Le tomó un momento darse cuenta de que era el cumpleaños de Naruto. Ella había memorizado tanto sobre él como lo había hecho Suna, y se mencionó su cumpleaños el 10 de octubre. De hecho, haciendo los cálculos había nacido el día en que el demonio había atacado. Entonces recordó su pelea con Gaara, cuando él se había convertido a sí mismo y a ese enorme sapo en una réplica de los 9 colas. La repentina comprensión cayó sobre ella, y ¿por qué no debería hacerlo? Después de todo, si ella tenía razón, entonces Naruto era exactamente como Gaara. Eres un Jinchuriki, dijo sorprendida por la revelación. Naruto fue sorprendido por eso, no pensó que ella lo resolvería. Ella era mucho más inteligente de lo que él había pensado originalmente. Entonces, ¿eres como Gaara entonces?, le dijo. Sí, Naruto asintió con la cabeza un poco asustado de mirarla a los ojos. No quería ver ningún miedo en ellos, en realidad estaba empezando a gustarle y sería una suerte para él que no le gustara por el estúpido zorro en su cuerpo. A muchos de la generación anterior no le caía bien porque me veían como el demonio y no como el carcelero, dijo Naruto con tristeza. Nunca hicieron nada físico, pero nadie me miró y los pocos que lo hicieron solo me dieron esos ojos fríos. Algunos me decían cosas como mocoso demoníaco y monstruo. Temari no pudo evitar sentirse mal, había visto lo que ese tipo de vida le había hecho a Gaara. Era sorprendente que Naruto no hubiera resultado igual. ¿Entonces todos lo saben? Naruto negó con la cabeza, el tercero puso una ley de que nadie debía hablar de eso o decirle a nadie más. El viejo esperaba que todos en la generación más joven me vieran normalmente, pero no funcionó tan bien. Temari podría adivinar que los padres probablemente alentarían a sus hijos a tener el mismo comportamiento hacia Naruto que ellos. Niños, los niños realmente no cuestionarían a sus padres después de todo. En cierto modo, la enfermó, pero, de nuevo, ¿en qué era diferente? Tal vez si ella hubiera tratado más en ser una mejor hermana para Gaara, él no habría resultado de la misma manera. Su padre les había dicho a ella y a Kankuro que evitaran a Gaara y, como la buena hija, ella había hecho eso. Era solo otra razón por la que no sentía nada por su padre, él había destrozado a su familia. Estuve solo por mucho tiempo, le dijo Naruto, pero luego una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Pero tenía al viejo, podía visitarme a menudo y luego conocí a Iruka-sensei. Y ahora tengo muchos amigos y personas que se preocupan por mí y personas a las que protegeré. Temari estaba sorprendida de que él podía pensar de esa manera. ¿Fue esto lo que le pasó a Gaara? ¿Era esta la razón por la que le había gustado la idea de que ella se casara con Naruto, porque su hermano pequeño podía identificarse con el otro chico? Pasar por ese tipo de vida y no terminar como Gaara le habló a Temari del tipo de fuerza interior que tenía el muchacho. Ella sonrió un poco al recordar cómo había visto esa fuerza en los exámenes Chunin y contra el mismo Gaara. La sonrisa de Naruto se desvaneció un poco. De todos modos, me imaginé que merecías saber la verdad antes de la boda. Que debes saber en qué te estás metiendo y, bueno, creo que puedo entender si no quisieras estar conmigo. Hubo un silencio repentino y luego Naruto sintió un puño golpeando la parte posterior de su cabeza. «Vaca». Temari le gritó enojada. ¿De verdad crees que eso significaría mucho para mí? Naruto, sosteniendo la parte de atrás de su cabeza, la miró sorprendido. Mi hermano, pasó a través de todo eso también, ¿lo recuerdas? Bueno, sí, pero estabas realmente asustada de Gaara, ¿verdad? Le preguntó confundido. Él recordaría el terror que había estado en su rostro cuando Gaara apareció por primera vez en ese árbol. Había tenido miedo de ver esa mirada de terror en sus ojos cuando ella lo miraba. Pero ella no le tenía miedo, estaba enojada, pero él podía vivir con eso. La ira de Temari se desvaneció sabiendo a qué se refería. Tenía miedo de Gaara, por tanto tiempo habría matado a cualquiera si quisiera. Siempre era peligroso estar cerca de él, pero después de que ustedes dos pelearon, algo en él había cambiado. Antes de venir aquí, estábamos reparando nuestra relación. No sé si alguna vez te agradecí eso, pero lo sé. Ella lo miró a los ojos y le dedicó una pequeña sonrisa. Gracias por devolverme a mi hermano. Naruto parpadeó un par de veces y sonrió, recordó cómo Gaara parecía diferente pero no sabía cómo Temari ya no estaba aterrorizado por él. Temari suspiró mientras se recomponía, de todos modos, no importa. Sin embargo, explica algunas cosas sobre ti. Eres la primera persona a la que le dije este secreto, dijo Naruto un poco feliz de cómo lo tomó.
Quiero decir que tenía miedo de que otros descubrieran, posiblemente me tratarían como la generación anterior. Bueno, son idiotas, le dijo. Y eres un idiota por pensar eso de mí. Deberías aprender a confiar más en mí, después de todo nos vamos a casar pronto, así que podríamos comenzar a confiar el uno en el otro. Naruto sonrió y asintió, sí, tienes razón. Lo prometo, no más secretos entre nosotros. Temari asintió con la cabeza de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que el demonio no te ha vencido? Temari preguntó por curiosidad. Quiero decir, Gaara no puede dormir debido a ese demonio y tiene al más débil en él. Naruto parpadeó no muy seguro, supongo que el sello en mí es diferente. Solo hablé con el maldito zorro una vez, después de que me arrojaron por un acantilado, estúpido Ero Sennin. ¿Te empujó por un acantilado? Temari se preguntó qué demonios estaba mal con ese viejo pervertido. Fue para hacerme controlar el chakra del zorro y, aunque lo odio, funcionó. Temari hizo una nota mental para no tomar ningún tipo de entrenamiento con ese anciano, parecía llevar las cosas al extremo. ¿Puedo ver tu sello? Naruto se sonrojó un poco mientras se subía a la camisa, cerró los ojos y recogió chakra. Temari tenía curiosidad por el tipo de sello que tenía Naruto, quería ver la diferencia entre este y el de su hermano. Básicamente, quería una comparación para ver si podría haber una razón por la cual tenían tanta diferencia. Obtuvo su respuesta cuando vio el sello en el estómago de Naruto en todos los lugares. Temari no era una maestra de sellos, ni siquiera sabía mucho más que lo básico, pero con solo mirar el sello supo que no era normal. Era lo más complejo que había visto en su vida, trató de descubrir las partes que podía adivinar, pero sobre todo estaba mucho más allá de ella. También era mucho más complejo y fuerte que lo que Gaara tenía en él. Esto explicaba por qué Naruto no fue atormentado por su demonio, sino que fue retenido por el poder de este sello. Tienes suerte, ¿sabes? Naruto estaba confundido por su declaración cuando se bajó la camisa. Ese tipo de sello te permitiría tener mucho más control, Gaara no tiene tanta suerte. Temari suspiró. Incluso con tu ayuda, él está constantemente en guerra con el demonio, él ha estado así toda su vida. Si tuviera un sello como este en él, podría haber tenido mucho más control e incluso podría dormir normalmente. Naruto no lo había pensado de esa manera, siempre maldijo el hecho de que tenía eso sellado cuando se enteró. Pero después de conocer a Gaara, pudo ver que podría haber sido así fácilmente. Si el zorro alguna vez tuviera más control sobre él, sabía que él lo haría dañar a cualquiera y a todo lo que lo rodea. Luego pensó que tal vez había una manera de ayudarlo, solo aprendió a sellar cosas en pergamino. Pero Naruto sí recordaba cómo Jiraiya lo había ayudado con lo que Orochimaru le hizo a su sello. Una sonrisa creció en su rostro mientras planeaba preguntarle la próxima vez que lo viera, si podía ayudar a Gaara con este sello como lo había hecho con él. Ahora, aunque se sentía mucho mejor, estaba tan preocupado que Temari lo rechazaría, pero supuso que debería haberlo sabido mejor. Ella fue la primera persona a la que confesó su mayor secreto y lo aceptó y se sintió genial. Pero al final las cosas habían funcionado y esperaba que tal vez sus amigos algún día aceptaran también esta verdad, cuando estuviera listo para decirles. Naruto Temari le dijo. ¿Sí? Preguntó y justo cuando se dio vuelta, fue golpeado en la cabeza con su abanico de batalla. Ahora puede que tenga la cabeza dura, pero esa cosa era pesada y le dolía como el infierno. Cayó de espaldas cubriendo su cabeza. ¿Para qué fue eso? Naruto logró decir después de un momento. Eso fue por algo llamado Sexy no Jutsu, dijo enojada y Naruto se congeló. Levantó la vista hacia la chica muy enojada que se alzaba sobre él. ¿Cómo supiste sobre eso? Preguntó Naruto cuidadosamente, el dolor en su cabeza fue olvidado por el momento. Estaba demasiado asustado para sentir dolor. Conocía a ese pequeño mocoso, Konohamaru. Ella le sonrió malvadamente. Naruto gimió en su cabeza, por primera vez realmente deseó no haberle enseñado ese movimiento. Gritó cuando ella lo agarró por el cuello y lo fulminó con la mirada. Ya estaba sudando nerviosamente, había olvidado lo aterradora que podía ser cuando estaba enojada. Ahora mírame, dijo Temari peligrosamente. No podemos salir de este matrimonio, pero habrá algunas reglas básicas. En primer lugar, nunca debes usar esa cosa en público. Puede que ahora sea un genin de la hoja, pero sigo siendo la hija de un Kage y ambos tenemos que poner una buena cara en público, debido a la alianza que representa nuestro matrimonio. Además, no le enseñarás eso a ninguno de nuestros niños. Ya es bastante malo que le hayas enseñado algo así a un niño, pero no harás lo mismo con el nuestro. ¿Entendiste eso? Ella le dijo y él asintió con la cabeza tan rápido como pudo. Bien, dijo con calma y lo dejó caer.
Pero no te confundas Naruto, tendrás que frotar muchos pies para compensar eso. Se alejó dejando a Naruto dolorido y confundido detrás de ella. Se frotó la cabeza mientras entrecerraba los ojos mientras pensaba, en un momento ella entendió, luego se puso violenta y aterradora. Además, ¿qué era eso de los niños? Ark. Nunca voy a entender a las mujeres. Naruto gimió sosteniendo su cabeza. Siguiente capítulo. El incidente. Espero que les haya gustado este cap, y si es así déjenme su like y suscríbanse para no perderse ninguno de mis videos, y compartan el video con sus amigos para apoyar el canal ahora sí hasta el próximo video.